Bienvenidos a una nueva edición de Polifutur. Hoy vamos a dedicar los 20 minutos que tenemos por delante al máster en Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas. Vamos a dar la bienvenida a Javier Gallego Llorca, que nos acompaña hoy para contarnos todo sobre este curso, sobre este máster. Es director técnico del máster y consejero delegado de ZT Hoteles. Bienvenido a Polifutur. Muchas gracias, buenas tardes. El máster es un producto educativo que está claramente enfocado a la formación de aquellas personas que quieren ejercer en el ámbito directivo. Quiero decir que es muy importante precisar que hay muchos productos educativos, además el CFP y la Universidad Politécnica de Valencia tienen un amplio espectro en este sentido, pero cuando hablamos del sector turístico nosotros nos hemos querido especializar desde el año 92, cuando iniciamos nuestra actividad, en formar los directivos que después van a ocupar puestos de responsabilidad en la industria turística. Sí. Y ahí quisiera precisar una cosa porque me parece significativa. Cuando hablamos de la industria turística, normalmente la gente que no conoce el sector suele pensar en hoteles, en agencias de viajes y tal, que es verdad, es una parte, pero eso diríamos el sector privado. Sí. Luego tienes todo lo que es el gran campo del sector público, que hace 20 años empezaba a moverse, lo que son los institutos de promoción, lo que son los departamentos de marketing turístico, etcétera, y este gran campo cada vez ha ido haciéndose más amplio y hoy todos los ayuntamientos turísticos importantes tienen un área de turismo, de gestión turística, todas las diputaciones provinciales tienen patronatos, las consejerías, las consellerías en nuestro caso, sí, tienen direcciones de marketing turístico, con lo cual progresivamente nuestra actividad se ha ido moviendo tanto en el ámbito privado como en el público. Claro. Y esto, entonces, lo que es transversal es el conocimiento para formar al directivo. El directivo es igual en el ámbito privado que en el ámbito público. Claro. Por tanto, digamos, el concepto de nuestro producto educativo no es un máster en turismo o un máster en planificación turística al uso, de los que hay muchos, sí, sino que aquí lo que se pretende es formar personas que sean capaces de ser directivos en la industria, tanto en el sector privado como en el sector público.